Hay una de las historias de este evangelio, está en Marcos también el equivalente que siempre me llamó la atención. Vamos a leer ahí, vamos a buscar Mateo capítulo 15, Mateo 15, verso 21. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y de aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a ir al pasaje paralelo de Marcos, está en Marcos 7. Marcos 7, 24. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hay algunas diferencias entre los dos relatos, pero la Biblia no se contradice, sino que se complementa, ¿sí? Y encontramos acá lo primero que siempre me ha llamado la atención y seguro a ustedes es la actitud de quién. No es de la mujer, muchos han ido a suplicarle al Señor, sino de quién. De Jesús, ¿sí? De Jesús. Nunca Jesús rechazaba a alguien que venía. Hay una persona que le dijo que no, ¿se acuerdan directamente cuando lo quiso seguir? ¿Quién fue? Exactamente, Marita. El endemoniado gadareno, ni bien es liberado, le dice al Señor que lo quería seguir y el Señor le dice, no. Andá a tu casa, haz el curso de teología número 1, 2 y 3. ¿Le dijo eso? No. Contá cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Un gran evangelista, porque se fue por todo Decápolis, al punto que al Señor lo rechazan en esa oportunidad y cuando vuelve a Decápolis lo aceptan. O sea que había hecho un trabajo impresionante ahí por el poder de Dios. Y este es otro caso de que no hay un rechazo abierto, pero sí hay respuestas del Señor Jesús que son para cualquiera que se acerca a pedir algo negativas, al fin y al caso, ¿no? Sergio gritó ahí los discípulos. Bueno, ahora hablamos un poco de esa actitud también. Pero en primer lugar vemos por los dos relatos que el Señor Jesús no va a Tiro y Sidón a hacer un ministerio. Justamente él se escapa, entre comillas, había tenido mucha persecución de los fariseos de esa época, y entonces
pasa los límites establecidos para la época y se va a una región gentil, pagana, ¿sí? No va a ejercer ministerio ahí, de hecho tenía aparentemente una casa donde él iba a descansar, porque se preparaba para la etapa más grande de su ministerio y más terrible, que era la etapa final, donde se iba a enfrentar cara a cara con los religiosos y con la muerte directamente. Entonces, hay un tiempo de descanso para él. Pero si bien no era común que un judío salga de sus límites, justamente para descansar, el Señor en la voluntad de Dios siempre hizo, o sea, nada lo hizo improvisado, siempre había un fin y un plan para todo, ¿no? Y acá aparece una mujer que no era judía, que sin duda había experimentado el poder de Jesús o había escuchado de él. Marco nos relata que en cierta oportunidad en el mar de Galilea venían a Jesús también no solo de la región, sino a veces de los límites de Israel, que eran justamente algunos fenicios, ¿sí? De Tiro y de Sidón. Y esta mujer o escuchó o había visto quizás al Señor Jesús, no lo sabemos. Lo cierto es que sí se entera que Jesús estaba cerca de ella, cerca de su región. Y había una necesidad imperiosa. Su hija estaba atormentada por un demonio, ¿no? Y si bien no se nos dice mucho de cuál era el mal de su hija, aparentemente era parecida esa enfermedad. ¿Se acuerdan aquel demonio que tomaba a ese muchacho y lo hacía convulsionar? ¿Se acuerdan? Que los discípulos no pudieron sanar y el Señor, ¿no? Este género se va con oración, ¿no? Y ayuno, traduce la 60. Este caso parecía ser igual, porque al fin de cuentas, cuando la mujer vuelve a la casa, ¿cómo encuentra a la hija? En paz, ¿no? En paz en su cama. Y el motor de esta mujer, sin duda, era eso, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuánto hacemos los padres o cuánto estamos dispuestos a dar por nuestros hijos? Aún la vida, ¿no? Al menos aquellos que tenemos el sentido natural intacto y el amor de Dios. Sabemos que hay personas que no lo tienen. Vemos hijos abandonados, ¿no? Y tirados por ahí. Pero no es lo común, no es lo natural. Y esta mujer estaba dispuesta a mover cielo y tierra para que su hija se sane. Y se entera que el Señor Jesús está ahí. Había una condición en esta mujer que le jugaba en contra. ¿Qué era? Exactamente. No pertenecía a la nación de Israel, por ende, estaba ajena a los pactos, a las promesas, ¿sí? Y además culturalmente era bien recibida por los judíos. Era rechazada, era un desprecio que había, igual que los samaritanos, ¿eh? Los cananeos eran los antiguos enemigos del pueblo de Israel y seguía habiendo pica, como se le dice hoy, ¿no? Pero era mucho más que eso. Había un desprecio total. Esta mujer no era ajena a esa realidad cultural y no importaba nada, se acerca al Señor. Ahora dice que se acerca gritando, clamando, ¿no? Dice, Señor, Hijo de David. Es interesante cómo lo llama a Jesús, porque ese título era el título con el que la nación le tendría que haber recibido, con los brazos abiertos. Era un título mesiánico, ¿no? Era un título de señorío, de reinado. Esta mujer entendía quién era Jesús, quizás vagamente, pero así lo aceptaba. Ya había una fe en ella hacia Jesús que lo motivaba a ir hacia él también. Y dice, ruega ¿por qué? Por misericordia, por misericordia. Ahora, Sergio decía a los judíos, ¿no? Los discípulos, ¿no? Jesús no dice palabra, sigue callado, pero la mujer ¿qué hace? Sigue gritando, sigue clamando. ¿Qué le generó a los discípulos? No le generó misericordia, no generó de ellos un corazón para ver la necesidad de esta mujer. Lo que sintieron es molestia. Despedila, Señor, nos molesta. Grita tras nosotros.
está desquiciada, ¿no? Me imagino la cara de ellos y, Señor, despedila ya. Y pensaba también, a veces tenemos la mirada en juzgar actitudes claro, con el diario del día de ayer, ¿no? Pero ¿y cuáles son a veces nuestras actitudes también cuando nos molesta la gente? Muchas veces nos molesta la gente o queremos evitar situaciones para estar en paz, como se dice, para estar tranquilos, ¿no? Los discípulos habían tenido también una oportunidad en que rechazan a niños, ¿se acuerdan? Niños venían a Jesús, no molesten al maestro. O sea, el corazón es nuestro corazón en cierta forma también, ¿no? Lo que en la naturaleza sale. ¿Y qué dice el Señor? El 24 dice, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un argumento totalmente válido porque así era. El Señor Jesús fue enviado a su pueblo. Recordamos que él no negó milagros a gentiles, por ejemplo, al centurión, ¿se acuerdan? El siervo del centurión le fue a rogar con una fe que también el Señor Jesús destaca en aquel momento. Pero acá da un argumento, el Señor Jesús no estaba en Israel, no había ido a ministrar a nadie, y entonces da un argumento válido. Y entonces ella vino, dice, y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Miren, el Evangelio en la iglesia del primer siglo siguió de la misma forma. Ayer el Cali hablaba de la vida de Pablo. Pablo cuando ministraba o llegaba a un lugar, ¿qué hacía? ¿Dónde iba? A las sinagogas, ¿a hablar a quién? A sus coterráneos. Él amaba a sus hermanos por nacionalidad. En cierto momento con Bernabé dice, es como que sacude sus pies y dice, me vuelvo a los gentiles, ¿no? No esperaba ser tan rechazado por mis hermanos. Bueno, el Señor Jesús fue rechazado. La primer gran persecución no fue la de Nerón, fue la de los mismos judíos contra los cristianos. Pero esto era algo común porque el ministerio fue primero a los judíos, después pasa a los gentiles. Cuando el Señor Jesús manda a los discípulos de dos en dos, hay algunos requisitos que da. Entre ellos no entren a camino de gentiles, solo a los judíos. O sea que esto no es algo que Jesús dice como negativa solamente. Había un principio divino, era manifestarse primero al pueblo de Dios. Pero es impresionante la tenacidad de esta mujer, ¿no? Porque ella sigue, ella dice, se postra ante él, ya esta actitud ya es distinta, ahora solo no viene dando voces y rogando, ahora se postra y se inclina delante de él. Eso es una actitud de total humillación y de adoración al Señor. Dice, socórreme, o sea, no hay otro a quien yo pueda ir. Tienes que hacer algo conmigo, ¿no? Y me hacía acordar esto a la actitud de Jacob con el ángel. No te voy a soltar hasta que no me bendigas, ¿no? Y ahí es donde se le cambia el nombre a Jacob, ¿no? Se le da el nombre de Israel. Esta fe de esta mujer que no estaba dispuesta a irse hasta no recibir la bendición de aquel a quien ella había depositado su fe. Ahora el Señor no hace el milagro ahí. Dice el 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esta negativa, cualquiera otro hubiese quizá maldecido al Señor y se hubiese ido, porque acá le estaba ya tocando el orgullo a esta mujer, ¿no? La palabra perros era despectiva para la época. Los perros no eran como hoy mascotas que van a peluquerías, ¿no? Y les ponen ropita y un montón de cosas. Los perros eran perros vagabundos, andaban sarnosos, flacos y en los basureros. Algunos tenían perrillos como mascotas que eran para entretenimiento de los niños, pero no se les daba mucha importancia. Ahora, es de notar también que el Señor no emplea la palabra de perro sarnoso
a esta mujer. Dice perrillos, habla un diminutivo y se refiere justamente a esos perritos mascotas que tenían también culturas como los cananeos. Es decir, el Señor tampoco es que es agresivo. Sin duda su tono de voz tampoco fue agresivo, ¿no? Pero él le da metafóricamente algo que la mujer, que no era una mujer tonta, era muy inteligente, entiende. Y no va a debatir sobre cuestiones metafóricas o teológicas. ¿Qué dice? Sí, Señor. Es decir, tenés toda la razón, Señor. Esa es mi condición. Lo reconozco. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso toca la fibra del corazón del Señor, porque el Señor no desprecia al corazón que se humilla. El corazón contrito y humillado es al que Dios jamás desprecia. Si hay un pecado que el Señor no puede tolerar y aceptar y recibir, es el orgullo, es la soberbia. Nadie puede ir a Él con esa condición. Pero esta mujer se humilla al punto de decir, yo sé mi condición, yo conozco mis pecados, conozco mi condición aún cultural, pero conozco también el designio de Dios de que yo no estoy en primer lugar, ¿no? En ese reconocimiento, el Señor ve en esa mujer no solo la humildad, sino una fe. Fíjense qué dice. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. A ningún judío le dijo esto, solamente a dos, y eran dos gentiles, ¿se acuerdan? El centurión, que dice, no he encontrado tal fe en Israel. Y a esta mujer. Ustedes saben, en cierta oportunidad el Señor dijo, más grande iba a ser el castigo para los lugares donde el Señor había visitado de su pueblo y lo habían rechazado, que para Sodoma y Gomorra. Dice, si ahí se hubiesen hecho los milagros que yo hice acá, hubiesen creído. Vemos ahí cómo Juan cuando dice a lo suyo vino, ahí asevera lo que Jesús le dijo, ¿no? A esta mujer, yo vine a Israel. ¿Pero qué? ¿Los suyos qué hicieron? ¿Le recibieron? No le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren qué glorioso. Ahora Pablo explica más adelante que a causa de la incredulidad del pueblo vino la salvación ¿a quién? A los gentiles, a nosotros, ¿no? Bendito rechazo, podríamos decir, ¿no? Ahora, obviamente el Señor seguirá actuando con su pueblo porque hay un remanente, ¿no? Un remanente que se reserva para Él. En esta mujer vemos aptitudes también. Vemos amor, porque tenía amor por su hija. Vemos que era una mujer inteligente. Vemos que era una mujer tenaz, que era una mujer perseverante. Yo pensaba en esto, ¿cuántas veces en nuestras oraciones no perseveramos? Oramos 2 o 3 veces y hay silencio de parte de Dios y ya está. A esta mujer hubo silencio también y perseveró. El Señor había dicho, ya había dado una parábola de la perseverancia en la oración. ¿Se acuerdan? Esta mujer viuda que iba y le reclamaba al juez, ¿no? Y dijo, hagan como esta mujer, sí, no cesen en su oración, porque eso también es parte de nuestra fe. Es también una pequeña cachetada para nosotros. La actitud de esta mujer es un ejemplo para nosotros. La perseverancia en la oración al Señor. Pero de todas estas gracias que esta mujer tenía o estas actitudes, hay una que pondera el Señor Jesús. ¿Cuál es? Solo su fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros hoy estamos acá no por características propias nuestras. Sin duda acá hay personas muy inteligentes, muy tenaces, que tienen mucho amor, todo lo demás. Pero a Jesús vinimos por fe. Sin duda, primero por gracia, como dice Pablo, ¿no? Pero es por medio de la fe.
¿Y cómo nos acercamos a Él? Humillándonos, reconociendo que no somos nada y que le necesitamos a Él. Esta mujer es un reflejo también de nuestra condición, pero es un reflejo también de lo que le pasó al pueblo en sí. Porque metafóricamente el pan del cielo fue a Israel y ellos tiraron el pan, lo dejaron caer. ¿Y quién lo agarró? Los perrillos, los que estamos acá hoy, ¿no? Recibimos la gracia de Dios y recibimos su amor. Dice ahí Efesios, termino con esto y cantamos el himno, Efesios 2, 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Condición. Pero el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Y sin duda, cada uno de nosotros estábamos en el corazón de Dios. No lo entendemos cómo, porque es desde antes de la fundación del mundo. Aunque los teólogos se devanan la cabeza pensando cómo es esto, lo creemos por fe y lo entendemos por fe. Y estamos hoy aquí, cada uno de nosotros, por gracia, por medio de la fe y por el gran amor de Dios que nos tuvo a cada uno de nosotros.